Hola, en un video anterior hablé algo sobre resistencia eléctrica y corriente eléctrica y lo que corresponde ahora es la continuación de ese tema. Cuando definí corriente eléctrica, la corriente eléctrica era la cantidad de carga que pasaba por un alambre por unidad de tiempo. Ahora, con esa definición de corriente eléctrica hay básicamente dos problemas. El primero es que no da cuenta de la dirección en la que se mueven las cargas, solamente nos da la cantidad de cargas por unidad de tiempo. Y el segundo problema es que no es lo mismo hacer pasar cargas por un alambre de una sección transversal pequeña o hacer pasar cargas por un alambre de una sección transversal muy grande. Debido a eso es necesario definir otra magnitud, a la cual se va a denominar densidad de corriente eléctrica, que va a ser una magnitud vectorial que va a dar cuenta de esas dos características. En ese sentido, esa magnitud se va a definir como la intensidad de corriente eléctrica por unidad de área, y la dirección de ese vector pues va a ser la dirección en la que fluyen las cargas, que va a estar denotado por un vector unitario n. Vemos también ahora por qué fluyen esas cargas eléctricas o esos portadores de carga dentro del alambre. Cuando conectamos, digamos, un alambre a una batería, pues va a pasar la corriente debido a que esa batería genera una diferencia de potencial que va a generar un campo eléctrico que va a estar en el alambre, que va a hacer que las cargas o los portadores de carga en este caso se muevan en dirección de ese campo eléctrico. Entonces, ¿existirá alguna relación entre la densidad de corriente eléctrica y ese campo eléctrico? Pues la verdad es que sí, y esa relación se conoce como la ley de Ohm, lo que nos dice que la densidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al campo eléctrico en la mayoría de los materiales conductores, y esa constante de proporcionalidad que se denota por la letra sigma es lo que nosotros conocemos como conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica es una propiedad intrínseca de los materiales. La inversa de esta cantidad se conoce como resistividad. Es decir, si nosotros escribimos la ley de Ohm en función de la conductividad eléctrica, sería J igual a sigma por campo eléctrico. Y si lo escribimos en función de la resistividad, sería campo eléctrico igual a resistividad por, en este caso, densidad de corriente eléctrica. Ahora, como podemos ver, por ejemplo, en esta tabla, los materiales que son conductores tienen una alta, en este caso, conductividad eléctrica, lo que implica que van a tener una baja resistividad. Por ejemplo, en este caso, la plata es el material que tiene una mayor conductividad eléctrica, luego está el cobre, luego está el oro, y también al final vemos como un ejemplo, digamos, un aislante que tiene una muy baja conductividad eléctrica y una alta, en este caso, resistividad eléctrica. Ahora, ¿qué relación nosotros podemos encontrar, digamos, a partir de E igual a resistividad por densidad de corriente eléctrica? Para relacionarlo con otras magnitudes que son más familiares, como por ejemplo la intensidad de corriente, el voltaje aplicado, y también con esa magnitud que nosotros estudiamos anteriormente, que era la resistencia eléctrica. Entonces, pues para eso pasemos al tablero. Bueno, en este caso tenemos el gráfico que se mostró anteriormente. Tenemos un alambre en el cual, digamos, se tiene un campo eléctrico que está representado en este caso por las líneas de color verde, una diferencia de potencial entre los extremos, y ese alambre tiene una longitud L. Ahora, nosotros habíamos llegado a lo siguiente, habíamos llegado a que el campo eléctrico nosotros lo podíamos denotar como la resistividad por la densidad de corriente. Como este es un caso lineal, pues vamos a obviar en este caso las direcciones y solamente vamos a trabajar con las magnitudes. Ahora, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta acá? Es lo siguiente, que el campo eléctrico nosotros lo podemos escribir en función de la diferencia de potencial, o en este caso el voltaje aplicado, que en este caso sería el voltaje dividido entre la longitud. Para ello estamos asumiendo que el campo eléctrico es constante. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? La definición, en este caso, de densidad de corriente eléctrica, que como recordamos era I sobre, en este caso, el área superficial, que es lo que se mostró en el inicio del video. En este caso estamos trabajando únicamente con la magnitud. Ahora, si nosotros reemplazamos
estas cantidades aquí, lo que tendríamos es pues que E sería igual a B sobre L igual a la densidad, perdón, en este caso sería la resistividad por la densidad de corriente, que vendría a ser pues I sobre A. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Pues despejar el voltaje o la diferencia de potencial en este caso, pasando a multiplicar aquí, y lo que tendríamos sería lo siguiente: tendríamos que B es igual a resistividad por longitud sobre área por intensidad. Ahora, si nosotros recordamos, esta magnitud de acá es lo que nosotros en el video anterior definimos como resistencia eléctrica. Es decir, ¿qué es lo que hemos obtenido? Lo que hemos obtenido es que el voltaje aplicado es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad. Y esta es otra forma, en este caso, de trabajar con la ley de Ohm o de escribir la ley de Ohm, donde tenemos en cuenta la resistencia eléctrica, la intensidad y el voltaje aplicado. Bueno, con esto estaríamos terminando el tema de ley de Ohm, y en un siguiente video estaríamos trabajando sobre asociación de resistencias en serie y en paralelo para luego poder resolver algunos ejercicios relacionados con este tema.